Uno de los temas trascendentales en la historia del cristianismo es la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Sin la resurrección no habría historia del cristianismo. Oigamos este mensaje. Todo lo suplirá. Mi oración en el fuego, en debilidad o dolor. Cuando en tormentas probada es mi fe, en ti siempre confiaré. Te alabaré, contra mí nada prevalecerá. Dios es mi triunfo y Él está aquí. Mi oración en batalla, cuando el triunfo no puedo ver, soy coheredero y conquistador, en Cristo permaneceré. Te alabaré. En todo lugar, en todo tiempo, tú eres Dios. Tengo un motivo al cantar. Es mi deseo adorarte. En todo lugar, en todo tiempo, tú eres Dios. Tengo un motivo al cantar. Es mi deseo. Contra mí nada prevalecerá. Me gozaré, declararé, Dios es mi triunfo y Él está aquí. Mi oración en cosecha, abundan tu gracia y favor. Soy llena para ser vaciado otra vez. Lo que recibí sembraré. La cosa más importante en la vida del ser humano es conocer y entender quién es Jesús, por qué y para qué vino a este mundo, qué fue lo que Él logró para el pueblo que Él ha llamado, es decir, para el pueblo que Él ha escogido. Durante estas semanas hemos estado compartiendo quién es Jesús con el propósito que usted le conozca un poco más. Y hoy hablaremos de su resurrección
y el gran significado que tiene para toda la humanidad. La Biblia registra en el primer libro de Corintios, capítulo 15, versículo 20, pero ahora Cristo ha resucitado de entre los muertos, primicias de los que durmieron, porque ya que la muerte entró por un hombre, también por un hombre vino la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Ese es el privilegio de todos aquellos que esperan en Cristo. Es para aquellos que han nacido de nuevo, porque nadie puede entrar en el reino de Dios si no ha nacido de nuevo. ¿Cómo es que nace una persona para el reino de Dios? La Biblia registra el nuevo nacimiento como la consecuencia del oír y el oír por la palabra. Cada hijo de Dios nace como consecuencia de oír la palabra de Dios de verdad. En Santiago 1:18, la Biblia nos dice que Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Y asimismo, en 1 Pedro 1:23 afirma, pues han nacido de nuevo, no de una simiente corruptible, sino de una que es incorruptible, es decir, mediante la palabra de Dios que vive y permanece. Solo la palabra tiene el poder de abrir nuestro entendimiento para poder ver quién es Jesús y venir a Él para salvación por medio de creer en Él. La Biblia también registra en el libro de Juan, capítulo 1, versículo 12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. La cosa más importante en la vida del ser humano es creer en Cristo a través de la predicación del Evangelio. Esto nos lleva a entender y conocer la verdad de quién es Cristo por la palabra de Dios, porque vivimos en un mundo con un sistema de mentiras y de corrupción que no nos permite ver la verdad de Dios. La vida de Cristo es la respuesta a una promesa hecha por Dios al hombre por su naturaleza de pecado. La muerte de Cristo es el pago que demanda el pecado con el que nace todo hombre en este mundo. Y su resurrección es el anticipo, es decir, la primicia de su victoria sobre la muerte que es otorgada a todo nacido de nuevo por la palabra de Dios. Es decir, a todo aquel que cree en Jesús como el Salvador de su vida. Pues que Él haya vencido a la muerte, la coloca en un estado temporal, es decir, el hombre aún muere por causa del pecado, pero vendrá un día en que todo hombre, toda persona resucitará de los muertos, unos para vida eterna y otros para condenación eterna. La resurrección de Cristo es la evidencia de esta verdad. Él es la primicia de esta verdad que un día será visible en toda la humanidad. Dios no abandonó al hombre a una muerte eterna, sino que le proveyó la manera de salvarlo, dándole la promesa de la venida de un Salvador. Cuando leemos en Génesis 3:15, la promesa que Dios hace dice: pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y su simiente. Él te herirá en la cabeza y tú lo herirás en el talón. La venida de nuestro Señor Jesucristo es el cumplimiento de esa promesa de Dios profetizada y anunciada en todas las escrituras bíblicas. Dios se hizo hombre y nació de una virgen. Vivió una vida perfecta, realizó milagros, perdonó pecados y su caminar estuvo caracterizado en todo tiempo por el amor. Jesús vivió una vida intachable, convirtiéndose en nuestro sustituto perfecto, ya que Él nunca cometió pecado. Jesús murió siendo el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús nunca pecó. Esa es la gran diferencia entre Él y nosotros. La muerte del Señor Jesús no es cualquier muerte, es la muerte de un inocente. Nosotros morimos porque merecemos morir por causa del pecado. La paga del pecado es la muerte y esa es la razón por la que la gente muere.
La muerte es la sentencia con la que toda persona nace en este mundo. La muerte es la evidencia. Es decir, cada persona que nace en este mundo nace sentenciada a morir. Nadie, absolutamente nadie, tiene el poder de cambiar esta condición en la que el hombre está. La historia de la humanidad y nuestro caminar diario nos demuestran que toda persona muere, porque la muerte es la consecuencia del pecado que cometieron nuestros primeros padres. Jesús vino a vivir la vida que usted y yo no podemos vivir, es decir, una vida sin pecado. Y Él vino a morir por todos los pecados de la humanidad que Él nunca cometió. El Señor Jesucristo enseñó a sus discípulos a través de las Escrituras que Él es el Mesías. Jesús les enseñó que Él tenía que ser sacrificado por nuestros pecados. Por ejemplo, en el libro de Marcos, capítulo 9, versículo 31, vemos, porque enseñaba a sus discípulos y les decía, el Hijo del Hombre será entregado en manos de los hombres y lo matarán, y después de muerto, a los 3 días resucitará. Pero ellos no entendían lo que les decía y tenían miedo de preguntar a Jesús. Marcos enseña que los discípulos no entendían el significado de lo que Él les estaba diciendo. Y así hoy mucha gente no entiende por qué vino Cristo y siguen a un Dios que no conocen, que no es el Dios de la Biblia. Más aún, no comprenden por qué Él resucitó. A través de su resurrección, Él nos garantiza que nosotros también resucitaremos. Esto será en su segunda venida. Pues que Él haya vencido a la muerte, la coloca en un estado temporal. Es decir, el hombre aún muere por causa del pecado, pero vendrá el día en que toda persona resucitará de los muertos. Unos para vida eterna, pero otros para condenación eterna. Cristo Jesús destruyó, así lo enseña la Biblia, el imperio de la muerte, para dar inicio al reino de Dios y a su justicia que se da a través de Cristo Jesús. Yo te invito en esta hora a que tú puedas meditar en la resurrección del Señor Jesucristo. Él resucitó con un propósito claro, mostrarnos que así como Él ha resucitado, todos nosotros un día también resucitaremos con Él. Pero la gran diferencia es que unos resucitarán para vida eterna, mientras que otros resucitarán para condenación eterna. Es decir, para un tormento eterno, un tormento del cual Cristo vino a librarnos. Y la forma en que Él nos ha librado de ese tormento eterno es a través del sacrificio de su Hijo Jesucristo. Es decir, Dios se hizo hombre en la persona de Jesucristo para venir a salvar y a liberar al hombre. Como la Biblia lo declara, Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Si tú estás escuchando este mensaje hoy y puedes comprender el significado de la resurrección, Dios te está hablando. Él quiere que un día, así como todos los que han muerto en Cristo, un día resucitarán, tú y yo también resucitemos, si es que Él no ha venido antes y hemos partido de esta tierra. El deseo que Dios tiene es que cada persona pueda gozar de la vida eterna que Él ha preparado para cada uno de sus hijos. Te invito a orar en este tiempo por la salvación que Dios ha provisto para tu vida. Padre, yo te doy gracias por este tiempo y agradezco, Señor, porque hoy tú nos muestras lo que significa la resurrección. Señor, podemos comprender que la resurrección es la evidencia de que tú has vencido a la muerte y que la muerte ha quedado en un estado temporal para la vida del hombre. Yo te doy gracias, Señor, por el privilegio que nos das en esta hora de poder participar de esta gracia que tú nos has dado. Gracias, Señor, por cada persona que hoy pone su mirada a ti, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga. Qué hermosa palabra la del día de hoy. No solamente Cristo murió en la cruz del Calvario, sino que Él resucitó al tercer día. Les animamos a seguir meditando en esta palabra.